del gobierno. Por si acaso. Yo los dejo un minuto, por Adelante. favor. Vamos a hablar con alguien que ha sido gobernador, prefecto de este lugar, ahora senador del Estado. Senador Carlos, Sánchez, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. A ver, entendamos un poco la dinámica regional. Costó, en estas horas se unió el movimiento para hacer un reclamo al país. ¿Cómo fue? Bueno, son dos movimientos. Uno, la marcha del lunes convocada por el alcalde. Entiendo, no es el alcalde que tiene que convocar, siempre es el comité cívico. Pero el comité cívico después convoca este paro. Y estas movilizaciones, de manera personal, yo no las he compartido porque perjudican a Chuquisaca, sobre todo cuando tenemos una radiografía de tanto rezago a nivel de otros departamentos, Juan Carlos, pero sí las respeto. Las respeto porque finalmente son movilizaciones, si bien separadas, movilizaciones que están buscando una reivindicación para mejorar el empleo, para mejorar la calidad de vida de los chuquisaqueños. Y no es que no haya habido inversión, pero viendo la radiografía del censo, porque quien habla respaldó el censo, respaldó los datos oficiales y dijimos, Chuquisaca está al final, solo crecimos 40.000 habitantes, fuimos muy expulsores y necesitamos ver el futuro y necesitamos generar inversión y empleo. Y ese es el criterio que estamos manejando, este es el criterio que he hecho conocer el día lunes, Juan Carlos, cuando estuvieron los del Tribunal Supremo Electoral en Sucre. Quien habla estuvo y hizo las observaciones correspondientes, sobre todo a dos conceptos del órgano electoral, en el tema técnico, la fórmula, cómo se aplicó la fórmula, y el tema de los datos. Yo tenía otros datos y quería que se aplique de otra forma el mecanismo de la distribución Ahora, de escaños. Matemáticamente parecería que es muy simple, ¿no? 10.027.254 habitantes, ese es el universo. Eso lo dividimos entre 9 departamentos, nos da un coeficiente de más o menos 1.114.000, más o menos, moneditas, digamos, sí. Ahí. No soy del INE, así que no se me va a desaparecer mucha gente. Entonces, dentro de todo eso, ahí ya tenemos, digamos, la media. Eso parte de departamentos que están sobre la media y departamentos bajo la media. Así es. 3 están sobre, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Bajo la media, 6 departamentos. Así es. A los que están bajo la media se les asigna automáticamente a 4 diputados cada uno. 4 por 6 tenemos 24. De los 130, hemos bajado a 106. Y esos 106 son los que se van repartiendo. Primero entre los departamentos grandes y de ahí van en cascada, digamos, cayendo hasta el más chico. Eso, por supuesto, tiene más fórmulas y más enredos, pero estoy tratando de sintetizar la fórmula, entender la fórmula del Tribunal Supremo. Pero si la seguimos aplicando, siempre los departamentos chicos van a tener una muy pequeña representación. Porque estamos concentrando el país en un eje. Esa es una realidad, finalmente, que nos explicó el órgano electoral. Quiero decirle, Juan Carlos, y a todo el país, y sobre todo a Chuquisaca, me ha respondido el Tribunal Electoral y se ha ratificado en su fórmula. En todo caso, ¿qué es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Ninguna fórmula es justa. Ninguna fórmula, porque si las matemáticas las ponemos a funcionar, seguro. Así de frías, no son totalmente equitativas. Pero lo cierto es que en el futuro, como dice Juan Carlos, si seguimos en una situación igual, vamos a ir perdiendo diputados. Ayer hablaba con gente, por ejemplo, de España, varios países, comentando cómo está la distribución en otros países. Y el embajador de España o la gente de España decía, claro, lo mismo pasa, Barcelona, Madrid, concentra más de 40 diputados y 2 diputados. Entonces, esta es una realidad que ya se venía a venir desde hace varios años, pero hoy día, ante una aprobación inminente, Juan Carlos, porque esto sí va a ser una aprobación de todos, esto se va a aprobar, lo que tenemos que ver con responsabilidad qué hacemos al futuro. ¿Qué decimos al futuro? Atrincherarnos está bien, quizás hacer una movilización está bien, pero necesitamos hablar y necesitamos unidad para poder todos invertir en Chuquisaca. Y después de acá 10 años tener la responsabilidad de decir a la gente, hicimos algo y logramos inversiones, logramos generar mano de obra y empleo. Pero si le seguimos aplicando, la matemática aguanta todo, de verdad. Es fría. Es muy fría. Y ahí hay un tema muy complicado porque, a ver, de estos 4 ya asignados prioritariamente, el coeficiente de división creo nos da a 94.000 habitantes para la asignación de cada diputado.
Pando tiene 101.000 habitantes. Se redondea hacia abajo, porque con 101.000, 94 está más cerca de los 94.000 que de los 101.000. Entonces le corresponde uno más. De ahí Pando tiene 5. Chao. Pero no va a poder crecer y competir con el desarrollo de Santa Cruz, por ejemplo. Santa Cruz va recibiendo gente y obviamente conseguir 101.000 habitantes o 94.000 es de Santa Cruz un tema de 3, 4 o 6 meses. Para un departamento como Pando, como Chuquisaca, como Potosí, el juntar esa cantidad de población es un tema de años. Mucho más si se toma en cuenta la tendencia expulsora de estos departamentos. ¿Qué se hace frente a esto? Ahí, digamos, tiene que priorizarse también la visión de Estado. Tenemos un país, y ayer lo sostenía con César Navarro y coincidíamos, que está pensado en un desarrollo occidente-oriente, este-oeste, ya resuelto, carretero y demás. Pero hay un país norte-sur, que sería la línea exacta, que se nos está vaciando, senador. Pese al crecimiento exponencial del 126% en población de Pando, tenemos lastimosamente una situación de vaciamiento, no hay industria en estos departamentos. Ahí no tendríamos que dar una señal muy contundente, más allá de la representación parlamentaria, para que el país no crezca solo así, sino también en este eje. Comparto con ustedes 100%, porque frente a una decisión que se está asumiendo, se va a perder sí o sí este diputado, esta decisión que se asume, entonces tiene que llevarnos justamente a analizar qué hacemos con el desarrollo económico y desarrollo humano. Es decir, qué hacemos frente a una decisión que se asume hoy día en la Asamblea Legislativa. Más allá que se quiere echar la culpa al órgano electoral o como que no compartamos las fórmulas o que la matemática sea fría. Hay una realidad y sobre esa realidad lo que hay que hacer en definitiva es generar compromisos para incrementar empresas estratégicas, para ver mayor inversión. Desde el 2007 ese fue un criterio personal, generemos más empleo, no nos atrincheremos, sepamos decir a la población que sí hay realidades muy difíciles, pero que necesitamos todos empezar a definir qué necesita Sucre y qué necesita Chuquisaca. Por ejemplo, Juan Carlos, quien habla después del censo 2012, ante esa radiografía de ver a Chuquisaca como el principal expulsor, presenté yo un proyecto de ley para crear una zona especial en Chuquisaca, donde podamos generar empleo, inversiones, zona preferente. Hice conocer esta ley al gobernador para que el gobernador pueda conocer con su equipo técnico, a la brigada parlamentaria, y tengo respaldo para esta ley. Pero además hay una certeza, hay una seguridad aquí que el gobierno va a seguir invirtiendo y va a incrementar sus inversiones, sobre todo en estos ámbitos. Por ejemplo, hablábamos ya con las autoridades de Chuquisaca, a quienes convoco, alcalde, a todas las autoridades, sean de la oposición y del oficialismo, poder tener una mirada mucho más de largo y de mediano plazo. Empresas, por ejemplo, de reforestación en Sucre, en Chuquisaca, empresas de semillas de agroecología para Chuquisaca, generar centros de capacitación en Chuquisaca con convenios con la gobernación. Hay instancias nacionales que podrían hacerlo. El tema de la industrialización creemos importante. Chuquisaca hoy día con Huacaya está a la altura de que sea un departamento que empiece a industrializar. Estos son los compromisos de cara al futuro y nosotros creemos que esa es la responsabilidad que tenemos que asumir y también tener la valentía y la hidalguía de reconocer que hoy día no más radicalismos. Tenemos todo el derecho de movilizarnos, tenemos todo el derecho de reclamar, se respeta finalmente criterios que no son iguales, pero en base a eso hay que mirar cuál es la necesidad y la realidad de Chuquisaca. Quien está ahí, ustedes están gobernando, senador, hace 8 años y no podemos excusarnos de esa evidencia. Se habla del pasado, pero ustedes ya son parte del pasado y también del presente. Y también del futuro, parece, por las proyecciones electorales. Hay que ser muy claro en esta historia. Entonces, echarle San Benito al pasado, pues por ahí no alcanza. La señalización es muy importante, las señales que se le dan al país. Y hay mecanismos. Panamá, por ejemplo, ha creado ciudades paraíso fiscal, el caso de Colón, por ejemplo, para tratar de jalar su desarrollo a su lugar. Brasil creó Brasilia para que todo el estado de Rondônia y demás puedan crecer de una manera importante. Esto no digo que se mueva la sede porque van a matar los paseños, pero crear paraísos, zonas de
de menores impuestos, incentivos. El Estado no lo puede hacer todo y la psicología de del obrismo no alcanza. O sea, tenemos estadio, sí, pero no tenemos con qué llenarlo porque la gente se ha ido. O sea, no me alcanza un estadio. Proyectos integrales de la mano de la empresa privada, generando incentivos para quienes inviertan en Cobija, en Tarija, en Chuquisaca y en Pando. En Potosí. ¿No podrían ser estas señales importantes para que un poco el país se vaya estirando de norte a sur? Considero que es absolutamente necesario la presencia de ministros en Chuquisaca hablando, generando compromisos del gobierno. Quien habla tiene esa seguridad de que se tiene que invertir, se va a incrementar mayor inversión. Y por supuesto que cuando uno dice 7 años hay ya responsabilidad, sí hay responsabilidad, no podemos decir fue toda culpa del pasado, hoy día son 7 años de responsabilidad de nuestro liderazgo, cada uno es responsable de decirle qué hizo, pero finalmente quien habla va a mirar un desarrollo para las nuevas generaciones y no va a generar rédito personal ni político. Y por eso que hablemos con el gobierno y generemos mayores inversiones, Juan Carlos. Ahora, ¿deberíamos encarar de frente el pensar en cambiar la Constitución para ampliar los 130 diputados? No. Porque en esto hay una realidad, senador. 130 es una cifra que se creó con el gobierno de doña Lidia Gayler Tejada allá en 1979 y Bolivia tenía 7 millones de habitantes. Hoy por hoy tenemos más de 10 millones de habitantes. Son 3 millones de ciudadanos que no tienen sus diputados asignados. ¿No deberíamos ampliar? ¿Por qué le tenemos miedo al número de diputados en la Cámara? Yo más bien soy de la otra idea. Cuando recibimos los datos del censo 2012, pensé que estábamos en 15 millones de habitantes. Salía afuera y me decían, ¿los bolivianos cuántos son? Yo decía, ya somos 15 millones. Bueno, con los de afuera le aseguro que creo que sí. Yo decía, somos 15 millones. Cuando me dan el dato oficial de 10 millones... Somos poquitos. Entonces, claro, la tasa de crecimiento no ha superado el 1,74%. Entonces, la realidad no es tampoco para abrir constitución, aumentemos diputados. Tenemos que aprender a mirar la realidad, no lamentarnos, pero sí empezar a mirar propuestas al futuro y quizás ser mucho más maduros y conscientes con la población. Porque la población se ha cansado de que tú tienes una posición chauvinista, decir, no acepto ni censo ni nada, aquí todo está mal, o la otra posición, todo está perfecto y estamos... Yo creo que esas posiciones en definitiva no ayudan, sino la posición del diálogo, la posición de conversar, de reflexionar, es lo que la población está buscando. Y en esa perspectiva creemos todos en sus derechos políticos, cualquiera tiene derecho a pensar otro país, señor, y está en su derecho. Y en esta perspectiva de qué hacemos, cómo invertimos, cómo le decimos al presidente, del que tengo la seguridad de que va a incrementar inversión, va a tomar decisiones importantes por Chuquisaca, por Potosí, por Beni, que lo ha estado haciendo, lo ha estado haciendo. Cuando los potosinos dicen, por ejemplo, dicen, no invirtió nada en Potosí, yo quisiera hablar con los potosinos con el mayor respeto frente a Chuquisaca. Potosí, mucha más inversión, está mucho más proyectado, está aportando con el 8% al PIB nacional, en cambio Chuquisaca está aportando solo con el 4%. Bueno, pero si le resta San Cristóbal, senador, estamos complicados. Entonces ahí Chuquisaca necesita estas empresas estratégicas, Juan Carlos, necesita mayor coordinación y mayor compromiso con sus nuevas generaciones. Coincidimos. Le agradezco mucho, senador, es un gusto. Nuestra pasión es definitivamente Bolivia y creo que en eso lo hemos hablado muchísimas veces. Muchas gracias, Juan Carlos. Le agradezco mucho. Muy amable. Ojalá que se encuentre el diálogo que usted menciona. Muchas gracias. Basta de fundamentalismos. Bueno, nuestros colegas están en plena cocina. ¿Qué travesura harán? No sé. Vamos con ellos. Por el momento, ninguna travesura. Lo que vamos a hacer es mostrarle al país